creatividad filosófica está con los jóvenes y que por lo tanto es una gran alegría esta mesa redonda de doctorandos de la profesora Rebeca Maldonado, y para mí es un enorme placer presentarlos. A continuación va a hablar Pavel Beraza, que va a hablar, porque lo habíamos cambiado, ¿sobre qué? Se llama Las transformaciones del Ereignis, presentación del legado póstumo de Heidegger. Muchas gracias. Bueno, nomás, Teresa, déjame aclarar una cosa. Pavel es doctorando de la Universidad de Friburgo, y entonces, pero tenemos una larga relación de trabajo y de meta-enfoque, digamos, ¿no? Entonces, pues, eso es importante. Ahora tenemos tiempo encima, tenemos poco tiempo, entonces voy a hacer una presentación muy breve. En realidad había preparado algo muy sencillo, ya que ahora nos ocupamos de un poco del legado de Heidegger, de valorar sus dimensiones, sus posibles ramificaciones, lo que nos sugiere. Simplemente hacer una presentación panorámica del legado póstumo de Heidegger, ¿no? Me voy a limitar a simplemente hacer una presentación, una mención de lo que ha aparecido y del legado manuscrito de Heidegger, tal como podemos acceder a él. Una vez que mis compañeros se han centrado mucho en esta etapa de los primeros cuadernos negros, voy a... Esos incluso los mencionaré solamente de pasada, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que este es un espacio único en el mundo, en la cátedra de Kritia, ¿no? Y el trabajo que aquí en la UNAM se realiza, creo que ha dado pie a que ya desde hace unos años nos ocupemos de manera seria, de manera cuidadosa, de un legado que requiere este tipo de espacios de discusión a profundidad del legado de Heidegger, digamos, en un afán periodístico o, como muchas veces sucede en muchas partes del mundo, en relación a lo que decía Natalia, con el afán de la aplicación, ¿no? Y en qué medida esto es aplicable aquí y ahora para algo que yo pueda ¿no? Digamos, producir rápidamente como algo que se pueda vender, que se pueda comunicar de forma inmediatamente accesible, etcétera, ¿no? Creo que sí que es necesario esta comunidad de la pregunta, para retomar lo que decía Natalia de fin, y en ese sentido pues agradezco mucho la organización de esto, ¿no? A Emiliano, a Vanessa, a Teresa, a Rebeca por todo el esfuerzo. Bien, empiezo esta pequeña presentación, ¿no? Es interesante que lo que Heidegger consideraba publicable dentro de la Gesamtausgabe era todo manuscrito que estuviera terminado. Todo manuscrito medianamente concluido, medianamente redondo, era lo que debía publicarse, ¿no? Lo interesante de la Gesamtausgabe, ¿no?, que se ha criticado como una edición que no es histórico-crítica, es que es una edición que el propio Heidegger dispuso. Entonces, si bien se necesita una edición histórico-crítica, y si bien se necesita una digitalización o un acceso al legado manuscrito, como se ha discutido, lo interesante de la Gesamtausgabe es que fue dispuesta por el propio Heidegger en buena medida, ¿no? Con algunas libertades que se tomaron los editores, pero tenemos que todo manuscrito concluido es presentado con fidelidad al texto, sin un aparato filológico, ¿no?, que a Heidegger le parecía cuestionable, ¿no? Entonces tenemos esto, y lo que consideraba más propio, lo que consideraba Heidegger que pertenecía a sus intentos más propios,
digamos, su respuesta, sus construcciones, sus elaboraciones a partir del diálogo con la historia de la filosofía, eso es lo que él quería que se publicara al final. Que se empezara con los cursos, ¿no? Que son elaboraciones para el público del diálogo, un diálogo con la historia de la filosofía, asimismo con elaboraciones más accesibles de su propio pensar ontohistórico, ¿no? Hay tomos como Introducción a la Metafísica, como Conceptos Fundamentales, como preguntas fundamentales de la filosofía, ¿no? Este es el tomo 45, el otro tomo 40, y tenemos también los cursos sobre Hölderlin, que son los cursos de un diálogo con uno que es el precursor de otro inicio, de otras posibilidades para pensar y para hacer en Occidente y, bueno, más allá en el mundo de los distintos pueblos de la Tierra, según sus palabras, ¿no? Por otro lado, están estos cursos entre 33 y 34 tan interesantes que aparecieron empezaron a aparecer desde 2009, después en 2011, que son los cursos sobre el Estado, ¿no? Efectivamente, y bueno, los discursos contemporáneos que efectivamente, como decía Emiliano, hay una forma discursiva que Heidegger cultiva con mucho ahínco en 33-34, que son los discursos. Y paralelamente a esto hay cursos donde él expone una teoría del Estado, ¿no? Staatslehre, en confrontación con Carl Schmitt, y sobre todo las principales fuentes de diálogo y de elaboración de estas temáticas del Estado son la filosofía del derecho de Hegel, por un lado, ¿no? Esto está en el tomo 86, que es el seminario sobre la filosofía del derecho de Hegel. Por otro lado, un curso que comentaba Ángela Sierra sobre naturaleza, historia y Estado. Esto era un ejercicio para principiantes, pero ya como decía Levinas y todos los que iban a estudiar con Heidegger, Husserl hacía seminarios para avanzados, Heidegger hacía de pronto algún ejercicio para principiantes, pero que eran los más difíciles, los más condensados, los más duros, ¿no? Y aún así vemos una labor pedagógica también muy intensa de Heidegger en estos cursos. Por ejemplo, en este de Historia, Naturaleza y Estado, que ya esboza ideas de su historia del ser, entendida como, bueno, existe la naturaleza, parece que existe la naturaleza, parece que la historia es una parte reducida de la naturaleza y a su vez el Estado una dimensión o una parte del mundo histórico-social. Sin embargo, ¿no? Es el Estado, o el Estado puede ser, el sitio donde la historia y el sitio donde la naturaleza lleguen a sí mismas, en un trabajo, en un sitio, ¿no? de reflexión para el cual, ¿no? Una reunión de la sociedad, ¿no? Una reunión del pueblo, que encuentre un lugar de cuestionamiento colectivo y pueda entonces encontrarse con el destino de lo histórico, con la tierra, con sus tradiciones y, bueno, encontrar finalmente un destino común, ¿no? Esto es el Estado, un lugar que dice Heidegger da estatus al pueblo, un estatus de pueblo, un estatus de colectividad, un lugar de llegada a sí mismo, y es la universidad y es la filosofía, la actividad reflexiva donde este cuestionamiento colectivo finalmente se culmina. En ese sentido, la universidad es el núcleo de la polis, o como decía en el discurso del rectorado, como recordaba, la teoría era para los griegos la más alta forma de praxis. Bueno, entonces, este lugar de reflexión colectiva se juega en la universidad, de ahí toda la importancia de esta aventura rectoral, por así decirlo. Ahora, este es el panorama de los cursos, ¿no? Que tienen un nivel de elaboración para el público. Luego encontramos un nivel de manuscritos privados que son difíciles de trabajar porque son textos destinados para el propio Heidegger, ¿no? Efectivamente, después los quiso publicar para que se salvaran, ¿no? Digamos que su hijo lo convenció con el argumento militar, como decía él,
de que podía haber una tercera guerra mundial, entonces todo podría aniquilarse, se podría salvar si estuviera publicado, entonces accedió a publicarlo, pero todas estas obras son manuscritos que él está intentando para hacer elaboraciones globales, construcciones de su propio pensamiento, autocríticas, pero que nunca llegan a una formulación satisfactoria para sus propios criterios. El primero de todos ellos, la primera gran obra, es el tomo 65 de la Gesamtausgabe, ¿no? Quizá de las publicaciones más importantes de los póstumos, los Beiträge zur Philosophie, y dice que el lenguaje que tendría que tener esta obra es un decir que calla, ¿no? Esto quiere decir que el decir, el lenguaje, su manera de exponer, esté templada, esté vibrando allí, ¿no? La calma, que es la calma del reposo, del reuso en sí, del ocultamiento, que también es el silencio, ¿no? No piense el ocultamiento en términos oculares o visuales. Este silencio es lo que resguarda a todo de su ocultamiento. Y entonces dice, los Beiträge logran decir la verdad del ser, sus estructuras, sus aspectos, pero no ser templados, no ser ellos ya conjugados en una propia estructuración que salga de la misma calma, del mismo silencio. Existe esta palabra que es Stille, significa calma o silencio o reposo. En ese sentido, los Beiträge no pueden ser una obra, dice Heidegger en la perspectiva que es al principio de los Beiträge, no pueden ser una obra porque no logran el decir que calla, y si bien exponen a la verdad del ser, pero no logran ser dispuestos y ensamblados de acuerdo a un propio ensamble de la misma verdad del ser. Esto de la propiedad y de la pertenencia es un tema fundamental que desde el joven Heidegger se elabora, bueno, ya lo decía el profesor Gaetano Chiurazzi, ¿no? Como el tema del Selbst, ¿no? Que no es lo mismo que lo idéntico, ¿no? Esta mismidad, que claro, después Heidegger ya no la quiere pensar en términos de la subjetividad, ¿no? Esta mismidad no es el yo o el Dasein que dice, me pertenecen mis vivencias, son mías mis vivencias, ¿no? Sino que solamente se puede llegar así, atravesando el claro, siguiendo la indicación del claro, porque el claro es un espacio de encuentros, de diferencias, donde cada cosa llega a su propio, ¿no? En ese sentido, el claro, como un horizonte en el que nos movemos, tiene un lado que se gira hacia sí, en cada cosa, digamos, un lado que se cierra para una propiedad, que es una cosa singular, que es propia, que descansa en sí, una cosa, otra cosa, o nosotros, y así cada cosa en su diferencia, ¿no? Entonces, este horizonte que se pliega en cada cosa, ¿no? Es el Ereignis, porque lleva cada cosa a su propio, evidentemente solo en el ámbito estático del ser fuera de sí, es decir, ser en relación con las demás cosas. Esto lo va elaborando a lo largo de todo lo que podríamos llamar el pensar del Ereignis, que se va extendiendo durante décadas, ¿no? Pero interesante es que estos póstumos, ¿no? empiezan a ser textos que en los años 30 aparecen con letra manuscrita, basados en limpio siempre. Todo lo que es, en realidad todo lo que era anterior a 1927, son textos en sucio, son textos en los que Heidegger pues elabora lecciones, algunas reflexiones, y ni siquiera se conservan la mayor parte de los manuscritos, de las ideas, de las reflexiones. Él mismo se deshacía de ellas, pero una vez que aparece Seguitiempo, se da cuenta, digamos, de que es un pensador que su legado, que sus elaboraciones pueden ser comunicables, y que estas comunicaciones tienen el sentido de verdaderamente contribuir a la herencia del pensamiento occidental. Tenemos todo, entonces, tenemos pasado en limpio y tenemos una inmensidad de tomos manuscritos, sobre todo
a partir de 1930. Y ya las lecciones después de 27 son lecciones basadas en limpio, con una escritura clara. En fin, interesante es ubicarnos en este momento de 1930, donde empieza a surgir el pensamiento antohistórico, ¿no? Algo fundamental es la conferencia de la esencia de la verdad, que Heidegger elabora varias veces, y ahora gracias a las publicaciones del legado póstumo, en el tomo 80, que las vemos en todas sus versiones, ¿no? Que no aparecen en la versión publicada de Beckmann, de Ithos, ¿no? Aquí Heidegger aparece, bueno, esto que la esencia de la verdad, ¿no? O de la aperturidad es la libertad, ¿no? Porque libertad es ir al encuentro de lo vinculante, ir al encuentro de lo ente, dejarse a lo ente y dejarse vincular por lo ente. Dejarse vincular o encontrarse con lo que vincula todo decir, con lo que da sentido a toda acción, ¿no? Este encuentro con lo que es tiene distintas formas, pero la más alta, ¿no? La más alta forma de la vinculación, dice Heidegger, es la de la Bodenständigkeit, del arraigo, ¿no? Y esto nos retoma con este tema que ha trabajado tanto Alfredo Rocha. La Bodenständigkeit, dice Heidegger, al final de la primera versión de la esencia de la verdad, la Bodenständigkeit digamos, el arraigo es un arraigo a una Heimat, a un terruño, a un lugar hogareño, a un lugar al que se pertenece, pero dice, no se trata de cuidar la Bodenständigkeit, no se trata de cuidar la Bodenständigkeit, no se trata de cuidar, no se trata tanto de cuidar a la montaña, al río, a su conjunción con el paisaje, al saludo de los paisanos, al saludo de quien va pasando, al ámbito de lo familiar. No se trata de preservarlo tanto, de cuidarlo tal como es, sino de nosotros entrar bajo su cuidado. Nosotros entrar bajo su cuidado de las fuerzas esenciales que componen un ámbito de habitar singular, en donde pertenecemos y que nos sustenta. En este sentido es un poder, ¿no? Entonces es entrar a su cuidado. Esa es la forma más alta de la vinculación y pues digamos la forma propia, una forma eminente de darse del acontecimiento apropiador. Bien, entre 1932 y 36, Heidegger señala en los cuadernos negros que está preparando los Weitfeld, que está preparando una obra antohistórica, ¿no? En 1932 hace un plan, pero en 1933-34 se da esta interrupción en todo su intento de construcción de una Führung espiritual, que ya muy bien analizaron mis compañeros. Interesante es que entre 34 y 36 hay un retiro del ámbito público para construir lo que llamaba una Volksbildendes Werk, una obra conformadora o configuradora de pueblo, ¿no? Ya no se trataba, digamos, de entregar al Estado de facto, al Estado, el destino de Alemania o el destino del pueblo, lo que sea, ¿no? Sino que se trata de, a partir del encuentro entre los mortales y los inmortales, el encuentro de las regiones extremas de la estancia del ser humano en la tierra, ¿no? El amor, el dolor, la tierra que sustenta, ¿no? El mundo que se abre como sentido, a partir de, digamos, las dimensiones extremas que componen el ahí, pero
digamos, no fenomenales, que no aparecen como algo que, como un contenido, como algo que se da, como un ente, ¿no? Sino lo que apropia, lo que propicia una estancia, a partir del encuentro y de construcción de este espacio, ¿no? En diálogo con Hölderlin, siguiendo lo que él ve como las señas de estas posibilidades, se puede allí encontrar un sentido del ser, un lenguaje, un ámbito de vinculación primario. Se puede instituir una manera de ser que sea otro inicio de Occidente. Ahora, ¿por qué lo de otro? Tanto en las conferencias sobre la esencia de la verdad como en los Beiträge, lo que ve como el fundamento de la historia dominante de Occidente es que no se ha asumido la sustracción, el ocultamiento, ¿no?, que rige en todo el ámbito de lo abierto, ¿no? No se ve lo manifiesto como una, también, y estar en lo manifiesto como un exponerse a lo no dado, que es el darse de las cosas que él mismo no se da. Y en estos temas los conocen bien. Pero interesante es que desde 1930 señala Heidegger que el fundamento de la historia dominante de Occidente es no asumir esta retracción. ¿Sí? Se puede asumir, digamos, la negación del fundamento, lo que decíamos en la otra ocasión, se puede poner la metafísica contra sí misma, enfrentar la ausencia a la presencia, pero esta sustracción como lo que da como fuente, ¿sí?, justamente como acontecimiento apropiador, en el sentido de que cuando se da lo manifiesto, cuando se da lo ente, ¿no?, se sustrae la donación, pero justamente es a favor de lo ente. A favor de lo ente es que se sustrae el ser. Esta dimensión propiciante de la sustracción, de este rehusarse, esta dimensión propiciante puede ser planteada desde la negatividad hegeliana como negatividad para la representación, como lo que no es la subjetividad, lo que no es la representación. De manera negativa puede rozarse esto, pero dice Heidegger, digamos, el verdadero acceso al asunto es si entendemos que el rehuso es una donación. ¿Sí? Entonces, la disposición fundamental para templar este nuevo pensar es la Verhaltenheit, que es la reserva, ¿no? La reserva es, dice él, estar dispuestos al rehuso como donación. ¿Sí? Bien. Después Heidegger va a intentar reelaborar de varias maneras cómo esto en la historia de Occidente ha ocurrido, si se da como épocas metafísicas, si el inicio está llegando a un ocaso, si está llegando a un final. Son 10 años en los que Heidegger redacta otras monografías fragmentarias, pero igual que los Beiträge, pero que sí escribe hasta el final. Y una y otra vez empieza una década incesante de escritura de tratados ontohistóricos, ¿no? Que son condensaciones estructuradas en Ereignis, de sus estructuras, no llegan más lejos que los Beiträge, insistirá Heidegger. Pues, pero sí que se distinguen de los cuadernos negros, porque existió muchas veces el mito de que como los cuadernos negros eran lo último en que debía aparecer en la Gesamtausgabe, bueno, que allí se encontraba, decía el hijo de Heidegger, como propaganda, un poco como publicidad editorial, que allí estaba el corazón de la filosofía de Heidegger. Y bueno, digamos que el carácter de distinta elaboración, el carácter tan heterogéneo de la temática de los cuadernos negros, de que una tematización o un abordaje de un problema ocupará una página, 2 páginas, y
bueno, son reflexiones al calor, como decía Emiliano, ¿no? A veces experimentales, etcétera. Evidentemente que muestran que no es así, que aquí no está el corazón de la filosofía de Heidegger, sino que está en este esfuerzo añejo por, como decía en el protocolo del seminario sobre la conferencia Tiempo y Ser, construir las estructuras esenciales del acontecimiento apropiador y expropiador, ¿no? Construir las estructuras esenciales, Wesensbau des Ereignisses. Lo data en los años 30 allí, pero claro, que desde 32 empieza a planear y desde 34 empiezan los trabajos previos de preparación de los Beiträge, ¿no? Este trabajo digamos, de los años 30 hasta los Beiträge y después los intentos de reformulación, de vueltas sobre los Beiträge y tal, hasta 46, eso es la elaboración más estructurada, digamos, de lo que Heidegger intentaba como un pensamiento propio, que nunca, como dijimos, llega a una formulación suficiente para hacer una obra. Esta obra ontohistórica no llega a dárselo, pero lo que más se le acercó fueron los Beiträge. Ahora, decíamos que esta época de los trabajos previos es fundamental, porque se está preparando esta obra. Aquí tenemos nada menos que en el tomo 82 la autocrítica Sein und Zeit. Esto fue muy esperado, es muy importante, es una autocrítica de 300 páginas que se divide en dos. Un comentario parágrafo por parágrafo de discusión de lo que aporta Sein und Zeit y lo insuficiente de Sein und Zeit, y luego eine Auseinandersetzung mit Sein und Zeit, una discusión que está muy en consonancia con los Beiträge, ¿no? Esto es un puente entre Ser y Tiempo y los Beiträge. Los Beiträge se basan sobre todo en las laufende Anmerkungen, que son estos comentarios puntuales. Esta autocrítica es fundamental. Aquí se genera un nuevo concepto de Dasein y una transformación de la fenomenología lo que él dice que en Sein und Zeit, la fenomenología como comprobación que regresa una y otra vez a lo dado para demostrar, y aquí estaba, y aquí está, y aquí está, véase, con mucha más precisión que en cualquier ciencia o que en cualquier aproximación cotidiana, ¿no? Esta comprobación permanente, ¿no? Este regresar permanentemente a lo cotidiano y a lo dado, dice, esto es algo muy, muy derivado, y empieza esta fenomenología de lo inaparente. Esto es un concepto fundamental del seminario de Zeringen, pero que se relaciona con entender la dimensión del reuso, la dimensión que propicia lo que aparece, que ella misma no aparece, pero que es la donación, ¿sí? Y el concepto de Ereignis va a estar en los Beiträge entendido y definido como claro del ocultamiento, ¿sí? Entonces, esta apertura, esta aparición, esta manifestación del reuso, ¿no? Este es el concepto de Ereignis, y dicen la suma seña, la seña más alta, la que es más importante interpretar, igual que en Hölderlin, según Heidegger, traducir al lenguaje del pueblo, elaborar, pensar. Está toda esta parte de los futuros y el último Dios, que es muy breve, y como criticará el tratado del tomo 71 das Ereignis, en los Beiträge, el pensamiento del último Dios y, consiguiente, los futuros del último Dios, que es esta comunidad en donde hay un encuentro con lo divino, es impensable. No se puede pensar todavía. Permanece impensable el último Dios en los Beiträge. Dice en esta autocrítica en 42-43. Bien. Por otro lado, sí que están estas estructuras del Ereignis y toda una confrontación histórica con la historia de la filosofía y con la modernidad, con la Machenschaft, ¿no? Que tenemos aquí en la Machenschaft ya in nuce, por así decir, todas las principales características del Gestell, que seguirán desarrollándose, pero aquí nacen. En los trabajos previos a los Beiträge encontramos todas las elaboraciones sobre el concepto de Dasein, sobre el lenguaje y sobre todo sobre una estructura para pensar el ser muy importante, que es la Zerklüftung, que para Heidegger es
la diferencia entre los éxtasis temporales, la diferencia entre las modalidades, ¿no? Digamos, para Heidegger es fundamental la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, justamente en su distinguirse unos de otros. Lo que los separa es esta brecha que llama el Hendidura, Zerklüftung der Lines. Dice, no se trata tanto de pensar el was, el qué es el ser, o el wie, cómo se da, sino primariamente retorna al das, al hecho de, al qué, ¿no? Digamos a la donación en cuanto tal, ¿no? Y esta, dice, es una, parafraseando a Schelling, una irrupción de la oscuridad, dice. Claro, él, sin quererlo introducir en un sentido representativo, trata a esta Zerklüftung des Seins, esta hendidura, como lo que articula, distinguiendo los éxtasis temporales y las modalidades, la posibilidad, la necesidad y la realidad. Digamos, más profundo está esta irrupción. Esta irrupción, este das, es otra dimensión del Ereignis, del claro del ocultamiento, como puro o como mero acontecer, sencillo acontecer, es decir, algo incalculable. Esto le importa, ¿no? La incalculabilidad, la impredecibilidad de esta donación. Bien, entonces tenemos que Heidegger está construyendo todos estos tratados de la historia del ser, preparando, pero llega finalmente a una crisis. Esto es muy interesante. Hay un cambio de estilo fundamental en los cuadernos negros a partir de 1946, ¿no? En las Anmerkungen. Dice Heidegger, bueno, hay una especie de década después de los Beiträge. Es una década en la que, si bien construí la localidad en donde reposa mi pensar, en los Beiträge, la localidad en la que puede reposar ser y tiempo, digamos, el tema del espacio, el claro del ocultamiento y todas las dimensiones que en los Beiträge se señalan, posteriormente fue una década de extravíos, dice. Y finalmente, en 1947 inicia la redacción de algo que podemos considerar a la altura de los Beiträge o de los tratados ontohistóricos, que son los 4 cuadernos, los Viahefte. Esto es el tomo 99 de la Gesamtausgabe y es un texto que se distingue de los demás cuadernos negros porque es, como los tratados ontohistóricos, una condensación estructurada que es un intento de respuesta al primer inicio griego, etc. Y que ahí Heidegger está elaborando otra vez su propio pensamiento en sus marcos globales, ¿no? Heidegger dice de los Beiträge, sí dice en los cuadernos negros de 46, dice, en los Beiträge se encuentra de diversa manera una respuesta a la pregunta por el ser, o una respuesta a la pregunta de Sein und Zeit, o intentan seguir en el camino de Sein und Zeit de otra manera, y dice de los Viahefte, esto es en las Anmerkungen, los cuadernos negros, otros contemporáneos a los Viahefte, dice Heidegger que allí está la muy esperada y la muy exigida segunda parte desaparecida de Sein und Zeit. Y bueno, sobre todo lo que era la tercera sección de la primera parte. No lo dice así, pero por la respuesta se implica, porque dice que, bueno, esta tercera sección desaparecida, como se sabe, explica la temporalidad del ser. Después de explicar la temporalidad de la Zeitlichkeit, del Dasein, explica la temporalidad del ser como algo que es el fundamento del Dasein, de la temporalidad del Dasein. Pero esta temporalidad propia del ser, esto es lo que no tenemos, se perdió. Sabemos por la autocrítica a ser y tiempo y por los Beiträge que había una crítica fundamental al enfoque trascendental de ser y tiempo. Y bueno, aunado a esto aparece el tema del espacio y otras dimensiones, ¿no? Pero es interesante que en Ser y Tiempo había un discurso trascendental sobre la temporalidad. No sabemos bien en qué consistía, porque esa parte está perdida. Heidegger la quemó en presencia de Jaspers en su casa, en la chimenea, ¿no?
Siempre dice, la quemé en presencia de Jasper. Que se sepa que sí es cierto. Pregúntenle. Y él allí elaboraba a partir de la trascendencia del Dasein, que es la capacidad de la libertad de sobrepasar al ente, de no quedarse detenido, enlodado de un proyecto, de la libertad a partir de este trascender del Dasein, que es un sobrepasar el ente. En ese trascender se funda una trascendencia, claro, no es un a priori en términos kantianos, por así decir, pero es un a priori, finalmente. ¿No? Son estructuras a priori, fundadas en una prioridad del proyecto, pero dice Heidegger, este lenguaje del a priori, este lenguaje del neokantismo, en realidad traiciona todo el intento de pensar al ser y al tiempo, porque lo a priori es lo que es siempre ya. Entonces, claro, la temporalidad, ¿cómo puede, y una temporalidad del ser, cómo puede casar con lo siempre ya del a priori, ¿no? Había aquí un problema fundamental, ¿no? Y dice, bueno, y además estoy queriendo hacer esto de la fenomenología como constante comprobación. Bueno, si no es un ente dado lo que vamos a describir, lo que se trata de pensar, entonces no es conveniente esta fenomenología comprobativa, ¿no? Y asimismo, no puede ser tampoco ontología, porque dice, la ontología es una ontología de un ente dado. Entonces, pero este ente no está dado, este ente es, ¿qué es? Aquí aparece la elaboración del concepto de Dasein como no un ente dado, no ese ente que somos en cada caso nosotros mismos, sino dice como un Bestehen, una persistencia, un soportar. Un soportar estar en el sitio abierto, dice. Y el soportar estar en el sitio abierto es exponerse al ocultamiento, exponerse a la indisponibilidad de lo que hay, exponerse a la indisponibilidad del ámbito fenomenal. Y allí aparecen las regiones que componen el ahí, lo divino sustraído. Heidegger aquí tampoco lo puede pensar, pero lo señala a partir de las señas de Hölderlin, dice que está ahí. Entonces, el Dasein común, estarse sosteniendo, en un sitio abierto, es lo que va a llamar Inständigkeit, una instancia, un estar en sí o sosteniéndose en sí, fuera de sí, en el sentido de estar en este espacio abierto. Entonces, este nuevo concepto de Dasein va a ser fundamental. Una vez elaborado esto, Heidegger dice, claro, ya no se trata de hacer un discurso trascendental, ontológico, sino del estar en, ¿no? Es un pensamiento en Nietzsche topológico, ¿no? Después en los años 60 esto de la topología, bueno, en los 50 se va a radicalizar, pero este estar en el ahí, estar sosteniéndose en un lugar, y empezaba con lo de la Bodenständigkeit en 1930, ¿no? Con el arraigo. Todo este tema del estar ahí y el ahí como un sitio de la historia va a ser fundamental. Sin embargo, Heidegger, aquí en los Via-Hefte, ¿no? Bueno, creo que me estoy pasando un poco con esto, ya termino, me quiero aproximar solo a los Via-Hefte. En los Via-Hefte vemos una crítica de la autohistoria. Dice que dice Heidegger, hay que abandonar la historia del ser. Dice él en esta crítica que todos los intentos previos a los Via-Hefte, a los 4 cuadernos, se quedan dependiendo del esfuerzo por conjuntar el tránsito desde la metafísica y el paso, Vorbeigang. Con lo cual, la pérdida de resguardo de la diferencia, esto sería la metafísica, la pérdida de resguardo de la diferencia, y la entrada de la expropiación, la entrada del Enteignis, se integran, se están integrando este olvido, esta pérdida de resguardo de la diferencia, y por otro lado, esta entrada del Ereignis como Enteignis, se integran y se traen juntos al lenguaje. Sin embargo, el dicho de la diferencia recién corresponde puramente a la Kere cuando el decir ha abandonado la historia del ser y ha dejado detrás de sí la escatología del ser.
Además, esto debe acontecer en una época donde la metafísica recién se erige en el Gestell para su capacidad de perdurar. En los tomos de los cuadernos negros, desde 38 y 39, están todo el tiempo girando en torno al problema del fin de la modernidad, el fin de la metafísica, e incluso los Beiträge abren el espacio-tiempo inaugural a partir de un vacío que es una forma primera de la inauguración. Cree que cuando se agoten todas las posibilidades del mundo técnico, que cuando el mundo técnico esté harto de sí, digamos, cuando esta sociedad de consumo llegue hasta sus últimas posibilidades, se va a producir un vacío. Y ese vacío es la primera forma de la inauguración. Bueno, tiene esta forma escatológica, por así decir, de lo último, que está conjuntando un tránsito a otro inicio, un tránsito a esta estancia en el desocultamiento con el final de la metafísica. Esto es lo cuestionable, dice Heidegger, ¿no? Entonces dice él, y además porque este final de la metafísica no... este final de la metafísica, bueno, ahora se ha erigido con el Gestell para estar siempre allí, para nunca llegar a un final, realmente. Dice, el pensar tiene que arriesgar el dicho relacional de la diferencia, verhältnismäßiges Sagen, des Unterschiedes. El pensar tiene que arriesgar el dicho relacional de la diferencia, pensando puramente desde la suavidad, que ya no admite ningún centro, pues se envía entregándose al juego de espejos de la calma. Es interesante que el centro, el lugar fundacional, era este sitial donde podía tener lugar la historia, este lugar fundacional, y claro, este juego de espejos, es decir, de reciprocidades, de relacionalidades, ya no admite ningún centro articulador. Y esto de la suavidad, milde, lo que traduzco por suavidad, es interesante porque lo que aparecía como el poder, ¿no? Se ha hablado un poco del poder, el poder, el imperar de la physis, decía Heidegger, el imperar del estar juntas de las cosas en los años 30. Esto es el poder, porque hablaba de una depotenciación de la physis, ya no rige la physis. Esto es igual un poder de lo relacional, no se trata es el poder de la diferencia, que es un no poder en verdad, pero usa esta palabra de poder. Después en Meditación en Besinnung hay una crítica al poder y dice, no, este Walten, este regir, es una milde Bindung, dice, es el suave vínculo, esto vinculante, reuniente. Entonces, acá, ahora en los Viajefte, ¿no? Nos dice que esta calma, esta milde Bindung, no admite ya un centro, ¿no? Eso es interesante. Y dice en 46 en las Anmerkungen, olvídate de toda fundación, de todo fundar y de todo abismo, de todo Abgrund, de todo Grund y de toda Gründung, ¿no? Claro, no se trataba de un fundamento en sentido metafísico, de que Heidegger estuviera reconstruyendo otro sistema, pero sí que, bueno, por el hecho de que, como decíamos, fundar es un sostenerse y exponerse a lo abierto. Ahora, esto no debe ser tratado con este lenguaje metafísico y tampoco debe pensarse este nuevo inicio en el sentido de un principio y de esta escatología del ser en el mal sentido. Creo que ya queda poco tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, solamente quiero concluir con me gustaría, pero desarrollar un poco estas ideas sobre el ámbito de la milde Bindung, el ámbito de lo mundano y de la relacionalidad. Simplemente los invito ahora a que lean el texto, porque se traduzca el texto. Solamente quiero señalar una cosa. Este Ereignis que se establece, ¿no? Esta Kehre que se establece en los Beiträge como un encuentro entre el clamor del ser, la pertenencia del que llama esta relación dialógica que lleva a una fundación acá en los Viajefte, ¿no? Esta Kehre, este giro es el mismo giro de la relacionalidad que
ocurren una multiplicidad. ¿Sí? Heidegger en 46 inicia el diálogo con Oriente. Esto es importante porque él empezará a hablar de un diálogo entre inicios, o sea, empieza a hablar de inicios en plural, ¿no? Ya no es el único inicio que tiene que ser fundado aquí en un único nuevo lugar fundacional. Esto es importante, y en estos inicios puede haber un diálogo entre inicios en su pertenencia común a la tierra, en su pertenencia común al mundial del mundo, que no es otra cosa que el ámbito relacional. En esta inserción en el mundo como relación de relaciones, otro nombre para Ereignis, pero sin centro, ¿no? En este ámbito relacional, aquí hay que insertar el tema de la divinidad, ¿no? Ya no como eso último, que bueno, en verdad se sustrae que, claro, retomando a Sófocles, pues habla esto del paso, habla de que es el paso fugaz porque errando va la divinidad. Pero en verdad Heidegger, como dice en el Tratado de las Egaris, no puede pensar en los Beiträge este tema, y aparece después, dice que la diosa es la Lefeya, es la diosa del otro inicio, y dice que fue nombrada solo una vez en el poema de Parménides, y fue en el poema de Parménides, solo allí. Esta diosa la llama, esto es en el tomo 98 de la Gesamtausgabe, es el final. Con eso terminan el segundo bloque de Cuadernos Negros, las Anmerkungen, en 1951. La diosa más lejana de la cercanía, dice, la diosa de la cercanía. Dice, la fiesta del salvaguardar. El dios en el ser tachado es la diosa en el acontecimiento de la diferencia separadora. Esto aparece cuando Heidegger se pregunta quién nos regala el habitar, ¿no? Y dice que es la intimidad de la cercanía. Es tan íntima, ¿no? Que, digamos, es una dimensión tan intensa en el aparecer, ¿no? Que está cuidando estas relaciones como la juntura, ¿no? Esta diferencia que no puede ocupar ninguna técnica, ningún poder, ninguna maquinación. La intimidad cuida una relacionalidad, cuida una diferencia en la que cada cosa puede habitar siendo con las demás, ¿no? No es como Jean-Luc Nancy señalaba en su deconstrucción del cristianismo, no es que el paso del Dios sea la diferencia misma, ¿no? Sino que es, porque claro, eso implicaría equiparar al Dios con el ser, o a la diosa con el ser. En este caso, se trata de la dimensión íntima, el quiebre, se trata de la dimensión más intensiva, por lo mismo inaccesible, pero dice que es la epifanía del aidos, es la epifanía del pudor. Pues, dice, es die ewige Braut, la novia eterna, digamos por el pudor, ¿no? que se sustrae Braut, ¿no? Como estaba en esta figura hölderliniana del matrimonio entre cielo, entre los mortales y los divinos, estas nupcias. Bueno, esta es una novia eterna, ¿no? Porque es pudorosa y se sustrae. Y dice, es una constelación que mira bellamente, ¿no? Bien. Finalmente, pues vemos entonces que hay un hilo, ¿no? Que es el hilo del desocultamiento, pero en la época de la ontohistoria, ¿no? Se trata de un desocultamiento accedido, fundado de forma inaugural, y después se pasa en lo que llama el pensamiento del mundo, al desocultamiento como el juego múltiple del mundar, ¿no? Y habla de que el pensar y el estar ahí, el hacer, en el sentido señalado del hacer humano,
es este Schönen, este salvaguardar, ¿no? Por eso decía que la fiesta de salvaguardar, pero este salvaguardar no es otra cosa que admitir a la cuaternidad, admitir al mundar y dejarlo entrar, ¿no? Como vemos en Construir, Habitar, Pensar, que es una acción muy concreta, ¿no? Acción en general, acción como Wirken, ¿no? La acción de producir un efecto, es ya una acción, que dice Heidegger, es corresponder, es entsprechen, porque es una acción relacional que responde, y no se parte desde sí, desde su propia intención, de una forma autónoma para realizarse o efectuarse. Esto es el salvaguardar en el sentido de que lleva cada cosa a su propio, el lugar donde reposa puede ser sí misma. Es interesante que dice Heidegger, en el verdadero Handeln, el Handeln im Sein, el actuar en el mundo, este actuar involucrado, ¿no? Y esto va a ser el inicio, el involucrarse, ¿no? Ya no lo que se funda, que capta, y entonces fundamos el mundo, fundamos un sentido, sino que es el involucrarse, el participar, el ayudar a que esta relacionalidad lleve a cada cosa a su propio, y eso es lo que llama el pacificar, ¿no? Esta acción es el Schönen, el salvaguardar, y acontece como, en relación con la tierra, como salvarla de la explotación incondicionada, en relación con lo divino, como esperar, ¿no? Una espera que se mantiene atenta, una espera de lo salvífico. En relación con los mortales, ya no va a ser el Führen, que sí que lo era en los años 30, ¿no? Sino dice, es el Begleiten, es acompañar, ayudando, acompañarnos unos a otros. Claro, respecto a los divinos, los mortales, respecto al cielo es el estar abierto, ¿no? El estar abierto y recibir las estaciones, recibir los ciclos. Entonces, estas acciones, dice, en ellas puede reposar todo hacer humano y toda praxis, ¿no? Todo es algo derivado de estas primeras maneras de dejar ser. Son actuales señalados, ya no son fundacionales, pero sí que son lo que ayuda a que podamos ser, ¿no? De una manera todo lo que llevan estas acciones, todo lo que deben hacer es propiciar o preparar el habitar. Es un preconstruir que prepara el habitar. Y eso también lo puede hacer el pensar. El pensar sería una Ethik des Schönen, dice Heidegger en las Anmerkungen, es una ética del salvaguardar, ética en el sentido del ethos, es una estancia en medio de las relaciones que ayuda a los demás, que salva a la tierra, que espera a los divinos, etcétera, ¿no? Y bueno, los invito a acercarse al mundo de los póstumos de Heidegger tan interesantes y a seguir pensando con ellos. Muchas gracias.